En la prepa mi vida y mi pensamiento cambió drásticamente. Me dieron bullying, ¿no? Y sentí muy triste. Cuando escuché que yo iba a ir a México, me dio un poco de miedo, ¿no? Porque México es peligroso, ¿no? Y algo así. Me preocuparon muchísimo. Mi nombre es Keigo. Ahorita tengo 21 años y yo nací en la prefectura Saitama, que está al norte de Tokio. Bueno, primero yo soy hijo único, entonces siempre de chiquito salía con mis padres, ¿no? Con mi mamá. Entonces yo era un chico muy tímido y no tenía muchos amigos. Entonces hasta ahora no tengo muchos amigos en mi ciudad porque en la primaria, en la secundaria, hasta en la prepa yo tenía dificultad de hacer amigos. No era sociable, no quería hablar y así, ¿no? Era muy así cerrado. Una vez cuando era el estudiante de la primaria, el segundo año, me dieron bullying, ¿no? Y sentí muy triste. Por ello, me daba más miedo, ¿no? El contacto con la gente. De hecho, yo nací muy así atrasado. Porque en Japón la vida normal, la vida laboral y la vida de escuela empieza en abril, ¿no? Era un chico muy chiquito que otros estudiantes, muy bajito y por ejemplo con los estudiantes que nacieron en abril y yo nací hasta el final de marzo, ¿no? Así entre nosotros tenemos un año de la diferencia. Entonces, un año de la diferencia y también experiencia y todo, ¿no? Por eso no sabía nada. No, pues antes de estudiar en la universidad no sabía casi nada. Solamente como que los japoneses normales, yo tenía algunas imágenes, estereotipos, digamos. Como que, México, la comida, tacos, sombrero, calor y qué más, peligroso o algo así, ¿no? Cactus, nada más. Ni siquiera sabía que se hablan en español. No sabía nada del país. Pero en mi universidad hay dos profesores profesionales de México, una profesora mexicana de Monterrey y otro profesor japonés, pero su carrera fue la antropología o algo así, la antropología de México, que entonces tomando sus clases acerca de México o de América Latina me llamó la atención de la cultura, la historia de esa región. Cuando era chiquito, niño, estudiante de la primaria, empecé a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque cuando era estudiante de la kinder, una vez mi tío me llevó a ir a la Yokota Base, militar de Estados Unidos, ¿no? en Tokio. Y ahí yo creo que fue la primera experiencia del contacto con los extranjeros y desde ahí me llamó mucha atención de hablar otros idiomas o a salir a otros países, ¿no? A conocer el mundo, ¿no? Fuera de Japón. Entonces me metí a estudiar, me metí al Eikaiwa School para practicar inglés, ¿no? También aprendí
montar el caballo. Nada más aprendí por medio año porque después me dio mucho miedo de caerme. Y secundaria, tampoco tenía muchos amigos, pero yo tengo un amigo muy especial. Es un filipino, además. Con su mamá, por el trabajo, vino a Japón, nada más por 3 años. Pero nos metimos a mismo club, ¿no? Nos metimos a jugar voleibol. Y yo era el único estudiante que sabía hablar inglés en la escuela. Entonces siempre los estudiantes y los profesores me preguntaban mucho ¿qué este chico está diciendo? ¿No? Y también él dependía de mí, ¿no? Porque nosotros casi todos los días jugamos voleibol, después de la escuela también, y regresamos a la casa juntos, y todos los días practicamos mucho, hablamos en la escuela y fuera de la escuela también. Pues yo conozco a su familia, su mamá, su hermano, hermana, y a veces ellos me invitaron a hacer una fiestita, ¿no? con otros filipinos. Por ejemplo, yo he participado en la fiesta de la Navidad, Christmas Party, con los filipinas. Tal vez a mis padres les sorprendió un poco al principio cuando les dije que yo quiero ir a las Filipinas para aprender inglés, ¿no? ¿Qué? ¿Filipinas? ¿Qué es? Pero el viaje fue con seguridad, ¿no? Porque fue el programa de la escuela. Entonces nos acompañaron los profesores de la escuela, del viaje, de todo, ¿no? Y también teníamos, en las Filipinas también teníamos, ¿cómo se dice? Bueno, seguridad, o sea, no podíamos salir de la escuela porque en la puerta de las escuelas siempre están guardias, ¿no? Entonces así, con toda seguridad. Por eso yo les expliqué y, ok, aprovecha, porque nunca había estudiado inglés fuera del Japón. Entonces, aprovecha para conocer y para mejorar el idioma. En la prepa, mi vida y mi pensamiento cambió drásticamente. En las vacaciones de verano del primer año, fui a las Filipinas. El objetivo principal era ver a mi amigo filipino de la prepa. El viaje fue el primer viaje de mi vida a otro país fuera de Japón. Entonces, por la experiencia, por ello me llamó mucha atención de conocer la cultura de otros países y también aprender idiomas. Porque antes de eso solamente, empecé a estudiar inglés cuando tenía como 7 años, ¿no? Pero solamente lo estudiaba en Japón, practicaba con los profesores japoneses, a veces de otros países, gringos, ingleses de Australia, etcétera, etcétera. Pero en Japón, ¿no? Ya salí de Japón y así tuve contactos con los nativos en otro país, ¿no? Por eso me llamó muchísima atención y pues las características, las personalidades de las Filipinas son muy abiertas, o sea, opuesto. Porque yo era así muy tímido y los filipinos así, muy sociable, siempre sonríen, que les gusta mucho hacer amigos, que les gusta mucho charlar. Entonces, gracias a ellos, gracias a la experiencia en las Filipinas, mi pensamiento y mi personalidad también volvió un poco abierto, ¿no? Y desde entonces me interesó muchísimo aprender idiomas
yo escogí una universidad de lenguas y escogí español. Desde entonces, desde la universidad, empecé a estudiar español. Y muchos de ustedes siempre me preguntan, ¿por qué escogí español, ¿no? Yo. Porque ya había estudiado inglés por mucho tiempo y quería aprender otro idioma. Y cuando yo busqué algunos idiomas que me interesaron, español es un idioma muy grande, ¿no? Que se habla en muchos lados, muchos países, en Europa, en casi todos los países de América, y también hay un país que se habla español en África también. Cuando escuché que era México, me dio un poco de miedo, ¿no? Porque se supone que México o América Latina, el continente, es peligroso en Japón. Tienen esa imagen. Entonces, cuando les dije a mis amigos que me voy a México por el programa de intercambio, a mis amigos, a los padres, ¿estaba bien? ¿Daijoubu? ¿Todo bien? México peligroso, ¿no? Y algo así. Me preocuparon muchísimo. Entonces no tenía ninguna como imagen, nada más tenía estereotipos, ¿no? Porque cuando yo tomé el examen del programa de intercambio, solamente había 2 países. Algunas universidades en México y de España. Y como ya dije, me interesaba mucho la cultura de América Latina, ¿no? O de México, más que la de Europa. Por eso escogí México. Y mi universidad decidió que, Diego, ve a la Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor universidad de México. Y ok. Y me preocupé un poco porque sabía que la universidad era así con mucho, como digo, o sea, la mejor universidad, más difícil. Entonces me preocupé muchísimo las clases y todo, ¿no? Y cuando llegué ahí, el primer día de México, pues, o sea, entendía un poco el español, pero muy diferente que yo imaginaba. ¿Por qué? Porque nada más había estudiado el idioma 1 año y medio en Japón y después nosotros, o sea, no podemos ver físicamente el papá, pero el espíritu del muerto está acá, ¿no?